8 de la mañana con 42 minutos, 8:42 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos ya con Tatiana Larrea, consultora política. ¿Cómo está, Tatiana? Buenos días, gracias por Buenos acompañarnos. días. Bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay una forma de medir ya cómo está afectando a la imagen, a la credibilidad del presidente de la República, de su gobierno, este escándalo denominado Pandora Papers. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Muchas Bienvenida. gracias por el espacio. Bueno, no tengo mediciones últimas sobre opinión pública, que sería la mejor manera de ver cómo está evolucionando y cuál es el impacto de este tema en la imagen presidencial, pero sí podemos, si quieren, vaticinar que evidentemente esto tendrá un impacto. ¿Cuál será? ¿Cómo lo manejarán? Es otra historia, ¿no? Pero por supuesto es un escándalo a nivel mundial que va a tener repercusiones en la imagen del gobierno, ¿no? Y del presidente directamente. Tatiana, un gusto como siempre poder conversar con usted. Este escándalo que ha dado la vuelta al mundo y que, digamos, ha sido manejado con cierta prudencia, por llamarlo de alguna manera, por los grandes medios en Ecuador, puede tener un efecto similar, digamos, en la opinión pública de quienes siempre estamos interesados en los temas políticos. No sé, se me ocurre en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, pero ya cuando volteamos a ver y tenemos que hay un país con una debilidad enorme en materia económica, cuando hay un país que está esperanzado en generación de empleo, en inversión, en créditos, en seguridad, cuando vemos que en las cárceles se están matando, cuando vemos que hay sicariato, que hay asesinatos por robar un celular y demás. ¿Cuánto termina afectando un escándalo de esta magnitud cuando tenemos un país que está sumido en un caos, puertas adentro? Sí, Alexis, a ver, tenemos que tomar en cuenta que el Ecuador es un país que viene sufriendo desde hace décadas una crisis de representación y de institucionalidad, ¿no? Entonces, este tipo de noticias o de escándalos o de denuncias, por supuesto, afectan no solo la imagen de un presidente, sino también llega a afectar los cimientos de la institucionalidad democrática, pues, ¿no? Pues eso es lo grave. Ahora, partamos un poco en mayo de 2021, ¿no es cierto? Hace unos pocos meses, cuando el presidente Lasso se posesionaba como primer mandatario, nosotros habíamos hecho una encuesta a nivel nacional que partía de un 65% de imagen positiva del presidente actual y un 61% de expectativas positivas de la ciudadanía frente a lo que iba a ser su gobierno. Esa era una buena base de partida, ¿verdad? Para iniciar su gestión. Ahora, de esa fecha hasta ahora han pasado muchas cosas. Parecería, yo no sé si a ustedes les pasa, pero parecería que fuera más tiempo, y la verdad es que es poquito tiempo, no estamos ni siquiera en 6 meses, ¿no? De gobierno. Sin embargo, ha sido y se sabía que iba a ser un gran reto para quien quiera que gane, asumir el país en las condiciones que estaba. Y creo que más allá de pretender que el impacto de esta noticia de los Pandora Papers pueda afectar directamente o ser el único causante de un daño en la imagen o credibilidad del gobierno, yo creo que es la suma de temas que van provocando un desgaste, ¿sí? Ahora, lo que debemos esperar es ver qué va a hacer el gobierno para sostener ese desgaste, que no es nada, a ver, no hay que ser ingenuos, tampoco es que no pasa siempre en los gobiernos, pero cómo van a hacer para manejar eso, porque como tú decías, Alexis, se van sumando cosas que van afectando la evaluación de gestión, la imagen, la credibilidad, y sobre todo va ahondando el estado de ánimo negativo de la población, ¿no? Ahora, Tatiana, ¿cómo cree usted que el gobierno va a insistir
posiblemente en su ley de creación de oportunidades con este escándalo, porque muchos analistas dicen que no le quedaría la posibilidad de volver a presentar esta normativa en la parte tributaria, sobre todo porque estamos hablando de evasión de impuestos, de una presunta evasión de impuestos, de acuerdo a cómo lo concluyen medios internacionales. ¿Usted cree que esto lo va a hacer reformular la propuesta al gobierno, va a pensarlo dos veces antes de volver a insistir en un tema para exigir a los ciudadanos que tributen cuando desde las altas esferas del poder no lo hacen? A ver, yo creo que sí se le complica bastante al gobierno volver a presentar la ley, ¿no? En comunicación ustedes saben que existe una cosa que se llama encuadre o frame, que es hacer un zoom en lo que queremos ver de la noticia, ¿no? De la realidad, una partecita y abonar ahí para que eso sea más fuerte. Eso es lo que puede estar provocando si es que se insiste desde el gobierno en mandar una ley que ya fue polémica, que ya causó malestar en varios sectores y en la ciudadanía, pero que además en este contexto del escándalo, de la denuncia de los Pandora Papers, que no es más que lo traducen en evasión de impuestos, pedirle a la gente que haga un esfuerzo tributario solamente abonaría ese malestar que ahorita existe, ¿no? Yo creo que el gobierno no contaba con este asunto y pues sí, por supuesto que yo creo que se le complica. Eso no hace eso no hace imposible que lo vayan a intentar de nuevo, ¿no? Pero creo que comunicacionalmente, políticamente no es el mejor momento, pues, ¿no? Se les complicó, me parece. Ahora, ellos parecería que están ya precisamente construyendo el encuadre. Tatiana, ayer en horas de la noche veíamos cómo el presidente, a propósito de este encuentro con los dirigentes de la FENOCIN, hablaba de que hay una asamblea que está desconectada con la realidad, pero digamos, vemos un ejecutivo también que parte del hecho de ver simplemente las vicisitudes, dificultades, errores, hierros de quien está al frente, ¿no? Entonces dice que hay proyectos de ley presentados, en definitiva son dos de entrada, el de la ley de comunicación, que me parece al presidente todavía no hay quien le informe que esté en manos de la Comisión de Asuntos Internacionales, que nada tiene que hacer reformando la ley de comunicación, que en ocasiones anteriores era responsabilidad de la Comisión de Derechos Colectivos, y al presidente no le han dicho que la Comisión de Asuntos Internacionales está presidida por Juan Fernando Flores, que es nada más y nada menos que el jefe de la bancada de Creo. Entonces, si hay alguien que obstaculiza el trámite de las reformas a la LOC, es precisamente el jefe de la bancada de Creo. Habla de la LOES, habla de una proforma que fue devuelta y que no ha sido nuevamente reingresada a la Asamblea, y un proyecto de ley que el presidente dice ni siquiera los legisladores lo han leído. Entonces también el presidente está como construyendo ya un encuadre en el cual se están subiendo algunos influencers, analistas, periodistas que hablan de que el camino ya es irreversible y que el presidente tiene que ir a una suerte de muerte cruzada. Estamos a puertas de que exista este choque de trenes, aunque digamos nos podemos aventurar a hablar sobre algo que finalmente puede o no suceder, pero como van las cosas, ¿cuál es la salida política más viable, Tatiana, a su criterio? A ver, Alexis, como tú sabes, yo no soy política, así que no soy valiente política, así que me libero de decir cuál puede ser la solución. Lo que sí creo es que lo que tú estás planteando es lo que se llama una estrategia, ¿sí? Hay una estrategia de parte del gobierno, una estrategia de comunicación y política que se centra en atacar y buscar un alter ego, un enemigo, un culpable de la situación que está viviendo, ¿sí? Porque evidentemente hay un desgaste que no es que necesariamente se va a ver en números, pero existe un desgaste de gestión al haber enfrentado en tan poco tiempo muchísimos problemas, como los que tú mencionabas, ¿no? Las cárceles, la inseguridad, este tema de Pandora Papers, el haber cerrado tan rápido un exitosísimo plan de vacunación, que entiendo continúa, pero que dejaron de contarnos, ¿no? Yo creo que ahí están algunos de los problemas que ha enfrentado, pero creo que su estrategia ahora ha sido, o por lo menos de lo que se ve, atacar a una institución que sabemos que está desprestigiada, que viene alicaída, como es la Asamblea Nacional, y endosarle a la Asamblea Nacional todos los problemas, todas las dificultades que tenga para lograr una gestión adecuada, ¿no?
¿Cuál es el problema con eso, Alexis? El problema es que esas estrategias de ataque lo que hacen es abrir más frentes y complicar la situación, ¿sí? Veía ahora con sorpresa un tuit del presidente de la República a la medianoche, me parece, que reclama una Diario El carta Comercio. para Diario el Universo, ¿no? Me parece que, a ver, a mi criterio, a mi humilde opinión, creo que es una estrategia equivocada. Yo creo que no es el momento, cuando uno está contra las cuerdas, de empezar a atacar a todo el mundo y abrirse 1000 frentes. Creo que es una carta que indica un poquito de desesperación, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay que actuar con cabeza fría. Está en juego el prestigio, la imagen del país, está en juego la institucionalidad del país. ¿Por qué? Porque ahí voy a lo que tú decías, Alexis. Este constante desprestigio y pasarle la pelotita a la asamblea, a esa asamblea como cosa general, ¿no es cierto?, sin darse cuenta que hay gente que también es de su partido, que está en esas comisiones, como tú mencionabas. Eso puede llevarnos a pensar que sí, se está empujando a una consulta popular o quizás a una muerte cruzada, no lo sé, pero que tenga como adversario esta asamblea desprestigiada. Creo que es una alternativa, por supuesto, que tiene el gobierno para salir avanti de todo esto, pero me parece a mí un poquito bastante peligrosa en términos de estabilidad y legitimidad democrática. No es tan sencillo irse contra una función del Estado, ¿no? Yo creo que el país necesita calma, necesita cabeza fría, tranquilidad y transparencia, y esto no creo que esté ayudando. Esta estrategia de atacar a todos, y de palabras de un querido colega, Osvaldo Moreno, que ponía un tuit y decía, recomendaba al gobierno, al presidente, que no le hable a sus adversarios políticos, que le hable a la ciudadanía. El gobierno se debe a la ciudadanía, tiene que hablar con la gente, tiene que explicarnos a los ciudadanos y ciudadanas qué es lo que está pasando, en todos los ámbitos. Es un error, y siempre ha sido, y que le calce el guante a quien le chante, dicen, ¿no? Que se chante el guante el que le calce. Siempre ha sido un error abrirse frentes y empezar a buscar enemigos y culpables de nuestros propios problemas en otro. Otra solución a la par, porque, a ver, digamos, la muerte cruzada es algo sobre lo que se viene hablando a partir de estos días, ¿no? Entonces ya hay, digamos, los más fervientes seguidores del gobierno, esas barras bravas que yo les llamo en Twitter, muchos de ellos abogados constitucionalistas, que en este país de paso parecería que solo existen dos, y los dos del mismo bufete jurídico, son los únicos que están en todos los medios, en todas las entrevistas, citados en todo medio, ¿no? Ya hablan de muerte cruzada, pero antes el gobierno dijo, podemos ir a una consulta popular. Entonces es como que están siempre soltando, digamos, un globo de ensayo, y finalmente no se ve una estrategia, y esa estrategia creo termina, digamos, rompiéndosele al gobierno, Tatiana, cuando el oxígeno que le había dado la vacunación empieza a agotarse, porque empezaron muy bien. Y en este país creo que no había una sola persona que no destaque lo bien que había hecho el proceso de vacunación del gobierno, pero se le acaba el tema de la vacunación y tenemos un gobierno que no opera bien las cárceles, que no cuida la seguridad, que no está fomentando el empleo, que no está generando producción, y ahora tenemos un presidente también en entredicho por una publicación internacional que lo vincula con paraísos fiscales. Entonces, ahí el gobierno, más allá de hablarle a la gente, ¿qué tiene que hacer como para decirle además a la gente, ojo, sí estoy gobernando, no estoy solamente respondiéndole a Zori, respondiéndole a Correa o peleándome con Nebot en las fiestas de Guayaquil? Así es, Alexis. Yo creo que la hoja de ruta de la gestión es lo que no ha estado muy claro desde el principio. Correcto. Creo que el tema de las vacunas fue fundamental. Yo coincido contigo, fue un proceso que la gente estaba esperando, que todos esperábamos, y que se dio con éxito. Creo que el primer error en términos de estrategia de comunicación política del gobierno es cerrar
a los 100 días el proceso exitoso de vacunación, cuando es un proceso que sigue, que continúa. Simbólicamente lo cierran, dicen hemos cumplido, se acabó, y ahí es donde pierde el oxígeno, se saca la maquinita de oxígeno. Incluso ya no hemos visto al vicepresidente que llevaba a cabo esta campaña de vacunación. Entonces se queda como solo, como frente a un montón de problemas que ya se sabía que iba a haber. Creo que el lanzamiento de la propuesta de ley laboral también tuvo problemas al ser comunicada. Se la lanza, hay cosas ahí que por supuesto yo como ciudadana creo que estoy absolutamente en contra y creo que ofenden también un poquito al trabajador, a la trabajadora del Ecuador. Entonces creo que todo eso creó un ambiente de polémica y de desgaste innecesario, ¿no? Y ahora pues viene el tema de los Pandora Papers, que ese es como un imprevisto para el gobierno y que es un tema grave. Es un tema grave y yo siento que no lo están manejando adecuadamente. Yo sé que es un impacto, yo he trabajado en crisis para clientes y sé que es muy duro, pero creo que no lo están haciendo adecuadamente ahorita. Ese tuit, como te decía, de la madrugada, te deja ver eso, te deja ver una falta de ruta, ya no solo una hoja de ruta de gestión, sino problemas en la estrategia de comunicación. Improvisación. Sí, y angustia, ¿no? Y amenaza. O sea, es reaccionar, amenazo, estoy contra las cuerdas y empiezo a reaccionar sin cabeza fría. Porque resulta absurdo, ¿no? O sea, si uno cayera desde Marte en este país, diría, bueno, pues todos están locos, ¿no? El presidente reclama al diario El Universo de casi atacarle, de omitir información para hacerle daño, mientras acabamos de oír a un ex candidato presidencial que dice, bueno, también los grandes medios no cuentan lo que está pasando. Entonces, ¿qué mismo está pasando? ¿Dicen, no dicen? ¿Cuál es la agenda de este país, no? Es un poco contradictorio. No hay un solo relato, ¿no? Hay muchos relatos. Sí, cada uno a la conveniencia, ¿no? Entonces creo que ahí está el gran reto no solo del gobierno, de los legisladores, del país, de la política, de los políticos, de empezar a pensar con seriedad qué es lo que le estamos haciendo a la democracia, ¿no? No son temas menores, son temas graves. Muchísimas gracias, Tatiana, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Tatiana Larrea, consultora política, que ha estado en Punto Noticias, primera emisión. Gracias, Tatiana. Muy amable. Gracias, Licenia. Gracias, Alexis. A usted, muy amable. 9:00 a.m, tiempo de despedirnos, Alexis. Les dejamos, como todos los días, muy bien acompañados. Enseguida vendrá 7F. Fuerte abrazo, nos encontramos mañana nuevamente, 9:00. Chau, chau.